¿Cómo están, inversionistas? Pues bienvenidos una vez más a un episodio de Miércoles de Carajillos con Pepe Lesgo. Y el día de hoy tengo un gran invitado, muy buen amigo y gran inmobiliario, crack. César Treviño, bienvenido, amigo. Muchas gracias, amigo, por la invitación. Un placer estar aquí contigo, platicando no sé de qué, pero bueno. Hoy vamos a platicar de muchas cosas. El chiste es que al final, pues la gente, la audiencia que nos ve, se lleve algo de conocimiento. Y creo que ya a lo largo de tantos años que llevas en este rollo también, creo que vamos a poder compartir algo interesante. Pero primero lo primero, vamos a prepararnos nuestro carajillo. Algo bueno saldrá de todo esto. Exactamente. Vamos a preparar el carajillo. Mira, siempre me gusta empezar, César, con una pregunta que le hago a todos los invitados, que es, ¿quién es César Treviño? Y me gustaría que por ahí empezáramos el día de hoy. ¿Quién es César Treviño? Pues es un dios Dios inmobiliario. Salud. Pues mira, César Treviño, yo considero que es una persona muy resiliente, que sabe, más bien no sabe rendirse. Soy como muy persistente en lo que quiero. Soy alguien que desde que me puse el objetivo de entrar a bienes raíces, que tú sabes que lo hice más que nada como, pues que no tenía nada que perder. Claro. Y aquí estoy 9 años después. Pues creo que más o menos te puedes dar como una idea, ¿no? De que puse el dedo en el renglón y no lo solté. Claro. Y pues aquí sigo, ¿no? En este mundo de bienes raíces. Me considero una persona que le gusta mucho ayudar a la gente, ya sea a los clientes mismos, que tú sabes que a mí me encanta poder atender a clientes, poder ayudarlos a encontrar una propiedad que se adapte a lo que ellos están buscando, pero también esta nueva, digamos, faceta que he estado como experimentando y trabajando y desarrollando estos últimos años, que es también el poder ayudar a los mismos elementos que se van incorporando a los equipos de venta para que ellos también pues vayan creciendo, ¿no? Y vayan cumpliendo sueños y demás. Padrísimo. A grandes rasgos. Me gusta mucho. La verdad es que creo que vale mucho la pena. Obviamente yo sé mucho de tu historia, porque la hemos compartido ya por, ¿qué? ¿9 años ya? 9 años. No, ya llovió, amigo, ¿eh? Ahora sí, ya llovió. Pero creo que vale la pena también empezar contándoles a la audiencia cómo empezaste en esto, ¿no? A ver, sabemos allá afuera que el ámbito de bienes raíces, pues hay muchas formas de entrar, ¿no? En las diferentes formas, pero ¿cómo tú y en qué momento tú decidiste dar ese primer paso? Pues mira, la verdad es que yo empecé hace 9 años, estaba en una situación compleja de mi vida, económicamente hablando. No tenía nada, ni 100 pesos, estaba súper endeudado. Y pues realmente un día, estando así en casa de mis papás, porque todavía vivía con mis papás en ese momento, estaba así acostado en mi cama, en mi cuarto, pensando, puta, ¿qué voy a hacer? Porque yo sentía que todo el mundo me juzgaba, que todo el mundo me veía como un fracasado, un bueno para nada, y que seguramente hay mucha gente que le pasa lo mismo, porque pues no todo el mundo encuentra a lo que se quiere dedicar desde que nació prácticamente, ¿no? O sea, como que tú solito lo vas desarrollando, y de hecho eso es muy chistoso, porque yo siempre, cuando era niño y así, decía, nunca me voy a dedicar a nada que tenga que ver con ventas. Sí, es la típica. Sí. Todo el mundo empieza con esa plática, ¿no? O sea, yo tenía como esa idea de que un vendedor era literalmente ir a tocar de puerta en puerta. Claro. Y me acuerdo que iban mucho a mi casa y tocaban y, ay, que ofrecemos tal cosa. No, gracias. Entonces, a mí me choca que me digan que no. Entonces, era eso como algo que yo tenía como muy tatuado. Yo no quiero que me digan que no, entonces no quiero ser vendedor. Pero la misma necesidad me fue llevando precisamente a eso, ¿no? O sea, puta, no tengo nada que perder, no encuentro trabajo, no sé para qué soy bueno, no sé qué quiero en mi vida. Entonces se atravesó justamente esa oportunidad de poder intentarlo en bienes raíces, justamente en Grupo Lesgo, y pues dije, no tengo nada que perder, lo intento unos meses y ya si por algo no funciona, pues no perdí nada, ¿no? O sea, lo mucho perdí un par de meses y ya puedo ir buscar en otro lado.
Y así fue como empecé. Yo creo que muchas personas, y a ver, bien lo sabes, han pasado muchos, cientos ya de asesores por el grupo, ¿no? Y creo que es un común denominador que llega un punto en la vida de que te des cuenta que los bienes raíces es una oportunidad de un mercado entrecomillado fácilmente para poder entrar, ¿no? O sea, sí. no hay tantos, a lo mejor, requisitos. Creo que poco a poco el mercado se ha ido profesionalizando cada vez más, ¿no? Pero siempre en la parte de los bienes raíces siento que mucha gente lo ve como, pues no hay tantas barreras, y como el comentario que decías, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Oye, pues que esté 2, 3 meses y no sirva, y pues ya veo a ver ahora a qué me dedico, ¿no? Sí. Sí siento que es algo común en varias de las historias, ¿no? También de la gente que se dedica a esto al día de hoy. Sí, pero fíjate que yo también creo, tú sabes que me gusta mucho el fútbol, ¿no? Entonces, yo me lo imagino como la carrera de todos los niños, cuando son niños quieren ser futbolistas, ¿no? Entonces, es muy fácil, hay canchas por todos lados, es muy fácil agarrar un balón e irte a jugar fútbol a cualquier parque, en la calle, lo que tú quieras. Pero ya llegar a ser profesional, ya llegar a hacerlo bien, ya tiene todo su... Ahí es cuando es totalmente diferente, y yo creo que también mucha gente no tiene como muy claro esa parte y piensan que bienes raíces es, pues quiero de la noche a la mañana ya quiero ser asesor, ¿no? Claro. Y que ya de la noche a la mañana me va a ir bien. Y no es así, o sea, es un trabajo, es un proceso de mucho tiempo, de mucho el estar constantemente enfrentando la frustración, porque es muy complicado lidiar con clientes, es muy complicado lidiar con gente. Y justamente como te digo, o sea, digamos, haciendo como referencia al fútbol, pues es muy similar, o sea, yo lo siento de esa forma, ¿no? O sea, muchos quieren intentarlo y muchos se van quedando en el camino justamente porque o se lastiman o no pueden con la frustración o no tienen los conectes, los contactos, no se les dan las oportunidades, y al final son muy pocos los que logran llegar pues hasta arriba. Fíjate que me gusta cómo lo pones en la parte del fútbol, porque sí creo que puede tener similitudes en ese sentido, ¿no? Decías, a ver, muchas veces vemos a niñitos chiquitos o X jóvenes, lo que sea, jugando todos en donde sea. Pues eso no quiere decir que no estén jugando fútbol. Sí están jugando fútbol, ¿no? Y creo que eso también pasa en los bienes raíces, ¿no? Hay mucha gente que dice, pues sí, yo puedo rentar casas, ¿no? Y no quiere decir que no lo estén haciendo, pero para que les dé un resultado interesante, que realmente se vuelvan profesionales en la materia, claro, pues es como cualquier futbolista, pues tienes que entrenarle, tienes que salir a jugar, a veces meter goles, a veces no, a veces enojarte, a veces tal, que yo creo que eso es pues, tal cual como es la vida, ¿no? Medirte, ver cada semana qué vas haciendo, cómo lo vas haciendo, qué te funcionó, qué no te funcionó, o sea, sí, justo coincido. Oye, amigo, y a ver, creo que en algún momento lo llegamos a platicar ya hace mucho, pero ¿cuál fue ese parteaguas en el que decidiste sí seguir adelante, ¿no? O sea, la verdad, no, tú sabrás, te acordarás más de tu historia que yo, pero pues en ese inicio siempre es complejo, ¿no? ¿Cuál fue ese momento que dijiste, pues vamos a darle un poquito más, o realmente ya te llenó un poco y decir, oye, sí está interesante, me gusta esto, vamos a hacerle por aquí, ¿no? Mira, puta, lo tengo bien grabado. O sea, como te digo, yo entré a bienes raíces sin nada que perder, ¿no? Y me acuerdo muy bien que Iván, lo conoces bien, mi querido Iván, fue el que me entrevistó, ¿no? Y justamente en la entrevista él me preguntaba, oye, pues ¿y a qué quieres llegar en bienes raíces, no? Y le dije, así súper sincero, mira, la verdad, yo estoy aquí porque pues, lo quiero probar, no tengo nada que perder, tengo algunas deudas que tengo que pagar. Si me funciona, pues bien, y si no me funciona, pues no pasa nada. Y la verdad es que yo lo veía como un trabajo a lo mucho de un año, ¿no? O sea, de voy a intentar esto, pago mis deudas y a la fregada, ya me dedico a otra cosa, ¿no? Y fíjate que, o sea, yo empecé, me acuerdo que fueron como 3-4 meses que nada, o sea, no vendí nada. Y estuve, de hecho, me acuerdo mucho que justamente en ese tiempo mi hermana se fue a vivir a Costa Rica como 6 meses, 8 meses, y se fue de intercambio y dejó su coche aquí. Entonces yo aproveché que no tenía, o sea, que su coche estaba aquí,
vendí mi coche como para tener lana. Ok. Y justamente... usabas el de tu hermana. Ajá, usé el de mi hermana. Y justamente también, o sea, para poder vivir en ese tiempo, empecé de Uber en las noches. Era chofer de Uber para sacar para la gasolina para los recorridos. Ok. Y, o sea, yo me había puesto como objetivo 6 meses. O sea, lo voy a intentar 6 meses. Si después de esos 6 meses no consigo nada, pues ya. Y justamente me tardé 4 meses en cerrar mi primera operación. Y fue una renta de 7,000 pesos. Pues imagínate la comisión. Sí, o sea, claro. porque aparte era compartida. Sí, claro. Entonces creo que me tocaron como 2,000 pesos, 2,500 baros. Algo así. Entonces, pues nada, o sea, yo lo vi y dije, no, puta. O sea, sí fue como un empujón, dije, ya cerré, pero por otro lado fue de puta, es que esto no, o sea, no me va a dar. Claro. Entonces me acuerdo mucho que ya se estaba acercando la fecha y justamente me llegó un cliente que quería comprar una casa. Entonces dije, este es el cliente. Porque aparte yo le decía a Iván, a mí no sé si te acuerdas antes, Iván era el que nos mandaba a los clientes, ¿no? O sea, te lo mandaba por correo. Y a ver, este güey trae 10 clientes. Ah, pues le doy 2. Este güey no tiene clientes, le doy 10. Claro, y así. Y yo le dije a Iván, güey, a mí eso no me funciona. O sea, a mí mándame de a uno por uno. Porque me quiero enfocar al 100% en ese cliente. Ok. Y me mandó ese cliente. Pues sí, no. Y me mandó ese cliente que quería una casa en Lomas del Marqués, el que está al lado del campanario. Y ya le empecé a buscar opciones por todos lados y dije, este es el cliente. Si no cierra este pinche cliente, no, pues ya, ni modo. Y o sea, estuvo muy padre porque ya lo llevé a recorridos y todo eso y ya se empezó a gestar la operación. Mi primera venta, yo no tenía ni idea cómo, o sea, pero se terminó cerrando y al mismo tiempo, o sea, como un par de semanas después cerré otra venta. Ok. Entonces eso fue como, yo lo sentí como, o sea, sí se puede generar de aquí. O sea, lo único que tengo que hacer es enfocarme bien y hacerlo bien con los clientes. Y ya de ahí, como que me fui soltando, ya también le dije a Iván, ya ve mandándome más clientes y pues fui avanzando y creciendo. No, y a ver, yo creo que es padrísimo cómo lo vas contando, pero creo que es muy natural que en algún momento empieza a pasar justo eso, ¿no? La bolita se empieza ya a juntar, ¿no? O sea, a diferencia de muchas otras industrias, pues el tema de las bienes raíces tarda. No es algo de que, te presento ahorita tal cosa y a lo mejor en un día, salvo las rentas, pero es más por urgencia o lo que fuera. Pero sí creo que, por lo menos la cuestión, a lo que nos dedicamos al día de hoy, que son las ventas, que es la estructura realmente comercial, tanto de proyectos, lo que fuera, pues tiene su tiempo, ¿no? Y tiene uno que saber como vendedor que pues le tiene que chingar un poquito, pero de pronto empiezan a caer así como cascada, ¿no? Porque ya hiciste trabajos anteriores y justamente yo creo que ahí, y te voy a hacer esta pregunta, a ver cómo tú lo has vivido, pero ¿cómo no, digamos, frenar un poco? Como esa parte del confort, de decir, híjoles, ya cerré estas 2 ventas, güey, ¿no? Pero luego se nos olvida que si no sigues haciendo trabajo, pues el próximo mes ya no va a haber qué comer, güey, ¿no? O ya no vas a lograr pues 2 meses más y otra vez te empieza el hambre. ¿Cómo has visto tú? A ver, al día de hoy, pues ¿cuántos asesores has gerenciado, güey? Ya, ¿no? Ya estamos hablando más de 100, ¿no? Sí, entonces, claro. ¿Cómo has visto tú esa parte con los vendedores? Fíjate que yo creo que es una cuestión de que tú también como ser humano o como persona tengas muy bien administrado y controlado tus finanzas. Claro. O sea, tus finanzas y el dinero que te entra y el dinero que te sale y las deudas y todo eso. O sea, yo me volví justamente después de toda mi situación económica compleja que tuve, me volví muy organizado en ese sentido. Entonces, eso a mí en particular me ha ayudado mucho como para poder entender, o sea, por ejemplo, yo sé que para el siguiente mes ya tengo tales compromisos, tengo tales deudas o tengo tal cosa que tengo que pagar. Y sé que si no trabajo ahorita, para cuando llegue esa fecha, no voy a tener para pagarlo. Entonces, eso es algo que, o sea, es como una visión, digamos, a futuro, por decirlo de alguna manera,
que yo he como que aprendido a desarrollar. Claro. Pues en enero, febrero ya tengo este compromiso, tengo que pagar tal cosa, necesito tanto ingreso. Para que eso suceda, necesito empezar a verlo desde acá. Claro. Y es como muy similar a la forma en la que tú ves un pipeline, por ejemplo. O sea, ¿cuántos leads necesito para generar un cierre? Y lo vas viendo desde atrás. Pues necesito una venta para poder cobrar esa venta para poder pagar esto. Claro. Pero para que llegue esa venta desde atrás, hay muchos ¿cuánto pasos viene, no? Claro. Entonces, más o menos así es como yo lo he aprendido a ver, y también me he dado cuenta que muchos asesores, sobre todo al inicio, lo veían al revés. O sea, me gasto el dinero con la esperanza de que me caiga una comisión. Por ejemplo, mi querido José Antonio, el Toñito. O sea, me gasto la comisión que todavía ni siquiera sé si se va a dar. O sea, me persino y digo, puta, ojalá este mes me caiga algo. Exacto, sí. Y en ese lapso pueden pasar muchas cosas. Claro. O sea, se puede atrasar, se puede que se cayó, que el cliente se echó para atrás, lo que tú quieras, y te termina dando para atrás todo, y mentalmente, en cuestión de motivación y todo eso, te vienes para abajo. Entonces necesitas tener también como esa parte, como una visión muy clara para que no te pase eso y lo puedas prever. Claro, fíjate que ahorita hablabas de justo los diferentes momentos en los cuales sí se pueden caer las ventas. Y a mí me hizo mucho sentido, muy al inicio, seguramente te acordarás, cuando empezamos a trabajar con HubSpot en su particular, con el CRM anterior, que venía una parte como de porcentajes de probabilidad, ¿no? O sea, no de conversión, sino de probabilidades, sí, ¿no? Sí. Y que muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que, pues, híjoles, ya vamos bien avanzados, entonces prácticamente ya es un hecho. Y de todas maneras sigue estando ese 10%. Oye, que ya te la apartó, pues de todas maneras se puede caer, sí, ¿no? O sea, pero el problema es cuando ya te dan los madrazos, que realmente te das cuenta y dices, híjole, sí se podía caer, ¿no? Y ahí es en donde entra, o sea, ahorita que me preguntabas cómo le hacía para lo del tema de la motivación, ¿no? O sea, ya cerré 2 ventitas, ya me relajo tantito. Justamente por ahí va también. Porque precisamente yo lo que le digo mucho a los vendedores es eso. O sea, ok, ya tienes una venta, ya tienes 2 ventas, ya las tienes aseguradas. Claro. O bueno, aseguradas entre comillas, ¿no? Pero pues puede pasar cualquier cosa. O sea, claro, el chiste es que vayas teniendo ya una serie atrás de oportunidades que puedas ir como avanzando, ¿no? Ya cerré estas 2, bueno, ya traigo otras 2. Claro. Se me cayó una, bueno, no importa, ya tengo otra, claro, detrás, ¿no? Porque si justamente, o sea, tienes una y nada más tienes esa y se te cae. Sí, pelas. A ver, yo siempre he sido fiel creyente que este negocio sí es un negocio de probabilidades, ¿no? Y que es mejor tenerlas a favor que en contra, claro, ¿no? Y todos estos elementos hacen que el riesgo se vaya bajando un poco en una cuestión de ingresos, ¿no? O sea, dices, ¿sabes qué? Pues si yo necesito tanta lana y tengo que vender tal, pues prefiero tener un pipeline lleno de esta forma, de estas probabilidades, que seguramente algunos se va a caer, que otras a lo mejor sí pasan más adelante, ¿no? Oye, a ver, me gustaría ir subiendo un poquito el nivel al podcast con un tema bien interesante. Échalo. Que es... Tú pasaste esta transición junto con nosotros del grupo, de pasar de, pues obviamente, una estructura inmobiliaria, pues de corretaje, manejábamos rentas también, como decías, y obviamente varias de esas decisiones que hemos ido tomando de quitar algunas cosas y tal, ha sido por cómo se ha visto una cuestión también de visión el propio negocio, ¿no? Pero ¿cómo viviste tú o cómo te ha hecho sentido este camino que hemos dado? Porque antes teníamos lo de corretaje, tal. Empezamos con el primer desarrollo, ¿no? La comercialización en exclusiva, tal. Y ahorita, pues, la realidad es que nos convertimos en exclusivos hacia desarrollos, ¿no? Me gustaría saber cómo lo viviste tú. Fue un reto interesante porque, o sea, si te das cuenta, yo
tuve un doble cambio, porque pasé de ser vendedor de corretaje a ser gerente de proyecto en exclusiva. Claro. O sea, fue doble. Pero te tocó también cuando de Grupo Cadi, te tocó de asesor ahí, ¿o no? Sí, me tocó de asesor, claro. Me tocó en Bugambilias. Me tocó también en Sabinos. Ahí en Sabinos ya empecé. Ahí fue donde hicimos el cambio, ¿no? De hecho, justamente ahí fue cuando hicimos el cambio. Claro. Y seguía siendo, digamos, vendedor / gerente. Ajá. O sea, hacía guardias, pero al mismo tiempo manejaba el equipo y lo iba llevando y demás. Entonces, mira, yo creo que en ese momento, cuando nosotros manejábamos corretaje y demás, queríamos abarcar todo. Claro. O sea, era de querer abarcar todo Querétaro, sí, todas las teníamos hasta seccionado por área. Ajá. Yo me acuerdo hasta que teníamos un mapita de Querétaro. Claro. Sí, y entre más propiedades teníamos mejor. O sea, así lo veíamos. Sí. Y la verdad es que poco a poco como que nos fuimos dando cuenta de que el que mucho abarca poco aprieta. Claro. Y que lo ideal es tratar de especializarnos en cierto mercado. Claro. ¿No? Recuerdo mucho que empezamos a hacer esa transición de corretaje y de rentas a puro desarrollo nuevo, pues en todo Querétaro, ¿no? Claro. Y después dimos el salto justamente a la venta de desarrollos en exclusiva. Correcto. Y justamente creo que también esa especialización te da la posibilidad de enfocarte mucho más y que todos tus esfuerzos estén en, tengo este producto que tengo que vender, ¿qué esfuerzos tengo que hacer para que ese producto se venda? Porque si lo ves como corretaje es de, pues tengo 100 propiedades y si no se me vende unas, le intento vender por acá, o si no, ya cierro una renta. Entonces andas bien disperso por todos lados. Claro. En cambio, estando en un solo producto específico, que puede ser, no sé, departamentos, lotes o una zona en particular, porque te puedes especializar en N cantidad de propiedades o en un solo desarrollo en particular, como que lo vas entendiendo. Y también es bien importante que lo analices, que lo estudies, que lo entiendas, que lo conozcas perfectamente. No nada más el producto en sí, sino la competencia, la zona, las métricas, la absorción y todo eso, que te va dando una idea mucho más clara de cómo lo puedes ir vendiendo y cómo lo puedes cómo le puedes más bien ir llegando a la gente que le tienes que llegar para venderlo. Sí, fíjate que ahorita lo comentabas y yo creo que uno de los puntos medulares que yo siempre quise tener un poco más controlado, a lo mejor en ese sentido, era que las personas que dieran la información, ya sea de un desarrollo, de una zona, lo que fuera, realmente se volvían expertos en esa parte. Sí, ¿no? Claro. Y eso cambia al final la forma hasta de venta, ¿no? Porque ya no es, ay, te convenzo o tal. No, a ver, tengo todos estos elementos que, pues básicamente tú decides si te hace sentido a lo que estás buscando. Oye, no te hace sentido, pues está bien, ¿no? Claro. Hay otros productos allá afuera, ¿no? Sí, ahora, totalmente. Regresando un poquito a ese tema, a ese cambio que fue viviendo también la empresa, ¿cómo lo sentiste tú también económicamente hablando? Al principio fue complejo, porque pues sí, obviamente fueron como varios cambios así muy repentinos. Claro. O sea, porque sí, todo fue muy repentino. Pero la verdad es que justamente también esa parte de la especialización, el que te puedas como volver experto en un producto, te va abriendo como más posibilidades de venta. Tú mismo lo dijiste. O sea, a ver, antes yo recibía, no sé, 100 clientes de 100 propiedades, pero ahora recibo 100 clientes de un solo producto. Claro. Y ya me enfoco en que la experiencia que viven esos clientes sea mucho más enriquecedora y que tengan, que les llame mucho más la atención el producto o llegarle a un mercado mucho más específico, y eso como que te va dando más posibilidades de poder vender. Claro. Entonces, económicamente hablando, pues sí siento que se dio como ese pasito para, a lo mejor cerrabas una operación cada 3 meses y ya empiezas a ver un poquito más de números de, pues ya cerré una este mes, ¿no? Y el siguiente otra.
Claro. Y ya ese R2, bueno, al siguiente le voy a tirar a otras 2, ¿no? Y así. Entonces, yo sí sentí como un incremento en ese sentido. Ok. Fíjate que yo creo que mucho de lo que se logra a veces cuando, en este caso nos especializamos en la parte de desarrollo y tal, también es el lograr saber para qué uno es bueno. Claro. ¿No? O sea, han pasado, como decíamos hace rato, tantos asesores, pero que la naturaleza a veces de las personas a lo mejor no están hechas para vender una casa, están hechas para vender un local, ¿no? Sí. Y no hablo necesariamente a lo mejor del conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento yo creo que se adquiere, ¿no? De que necesitas saber pues cómo es el tipo de construcción, qué tipo de cimentación tiene, lo que tú quieras y demás. Yo creo que eso se puede llegar a aprender. Pero sí los nichos, los mercados, estos buyer personas que también nos fuimos evolucionando ahí, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho, pues cuando le tirábamos a todo Querétaro, pues era pues a todo Querétaro, ¿no? Llegaba desde la señora recién casada, o sea, la pareja, pero también la viejita, pero también los papás que tienen 5 hijos, o sea, y al final, pues uno, aunque es multifacético y es adaptable como vendedor, pues no es lo mismo, ¿no? O sea, a veces sí, entre un mismo mercado de un producto, en este caso, no sé, departamentos o lo que fuera, claro que puede haber 2, 3 diferentes tipos de buyer persona, pero creo que hay algo que los junta y que también tienen que ser compatibles con el propio vendedor, ¿no? Cuando tú entrevistas al día de hoy con los vendedores para nuevos vendedores o tal, ¿empiezas a ver eso también desde un inicio? Sí, mira, justamente ahorita que decías lo del tema del corretaje como tal, yo me acuerdo mucho y analizándolo, en ese momento no éramos asesores, éramos más bien como mostradores de casas, claro. Casas, porque no puedes ser especialista en todo el producto que tienes. Ay, a veces que era la primera vez que la veías también con el cliente, güey. O sea, estaban ahí las llaves de la oficina y se agendaban cita y llegabas 10 minutos antes para, sí, así, más o menos está. Exacto, yo me acuerdo que les decían algunas cosas de, a ver, todas las casas tienen lo mismo, ¿no? Sí, yo sé que nunca han entrado, pues entren, digan, aquí es la cocina, aquí es el comedor, perdón, este es el comedor y esta es la cocina, o sea, sí. ¿No? Sí, exacto. Entonces, eso también limita un poco esa habilidad o esa capacidad que pueda llegar a tener el asesor, claro, de poder conectar y empatizar con el cliente. Claro. Porque no es lo mismo llegar y, como decías tú, pues esta es la cocina, esta es tal y tal, y se acabó, a que le puedas dar un contexto completo de, mira, esta es la propiedad que te estoy vendiendo, está en esta zona tiene esto y esto. Y el proyecto tiene esto y esto, y los beneficios van a ser este, y por vivir aquí vas a tener esto y esto. O sea, es muy diferente. Entonces, contestando un poquito tu pregunta, yo sí creo que necesita ser, o sea, sí lo analizo, digamos, en el perfil de la gente que va entrando con nosotros. Tú lo sabes, o sea, los asesores que han entrado con nosotros sí necesitan tener como ese conocimiento previo en bienes raíces porque sí es importante. Claro. Pero también creo que sí es muy importante que tengan como esa especialización de cierta manera en venta de productos, o sea, que ya hayan vendido, por ejemplo, desarrollos anteriormente, que tengan más o menos como un background o a lo mejor seguros también, de ese tipo de cuestiones, que ya tengan como la habilidad previa de poder decir, tengo este producto y ya más o menos lo conozco y lo puedo ofrecer. O sea, tengan como esa experiencia previa. Es lo que a nosotros en los perfiles que tenemos nos ha funcionado. Claro. Sí, yo creo que lo dices correctamente. O sea, y la forma en la que realmente el asesor llega también a nosotros, por lo menos al día de hoy, es también sabiendo la infraestructura que al día de hoy cuenta Grupo Lesgo para que realmente también les vaya bien, ¿no? Creo que siempre hemos sido esa parte de decir que no solamente quede en nosotros, ¿no? ¿Qué más podemos hacer para que a todos los que estamos metidos en este rollo, que todos somos comisionistas hasta cierto punto, ¿no? Pues ¿qué podemos hacer más para eso, ¿no? Ahora, voy por una pregunta a lo mejor más compleja todavía, que es,
¿cuál sería lo que tú crees por lo que los vendedores, por lo menos al día de hoy, se acercan con nosotros? ¿Por qué realmente llegan a querer trabajar con nosotros? Sabiendo, a lo mejor a cierto punto lo decíamos hace ratito, pues allá afuera se puede jugar fútbol, ¿no? Pero, ¿cuál crees que ha sido este preámbulo que muchas veces se pone en la mesa? ¿O por qué? O sea, ¿por qué realmente deberían acercarse con nosotros asesores buenos? Mira, yo creo que es porque hemos estado trayendo traemos una buena constante de proyectos en exclusiva, claro, desde Sabinos prácticamente, que justamente nos han dado esa posibilidad de poder ofrecerle a los vendedores diferentes alternativas de venta, ¿no? O sea, claro, tenemos Plaza Bosques, tenemos Plaza Meseta, tenemos Iconia, tenemos Murata, tenemos Condesa Cimatario, o sea, tenemos ya una cartera interesante de producto que ellos pueden vender. Claro. No es lo mismo que llegues a una empresa que ya tiene diferentes productos a que llegues a una empresa pues ponte a tú buscar las propiedades que tú vas a vender, claro, ¿no? Entonces creo que esa parte también ha sido interesante, obviamente la experiencia previa que tenemos, pues sí, o sea, digamos como el currículum, por decirlo de alguna manera, que hemos ido formando durante todos estos años, creo que también sirve mucho también las redes sociales, claro, siendo sinceros, es lo que hoy por hoy, pues es como la cara prácticamente, ¿no? Claro. Entonces, el que te vean a ti en redes sociales, que ya estás en el avance de obra de Plaza Bosques y que acá y que allá y que por allá, y lo mismo conmigo, creo que también les da como cierta confianza, porque tú lo sabes, o sea, varios de los asesores que tenemos ahorita entraron con nosotros, claro, por ya conociéndonos, a cierto punto, ¿no? Exacto, y dicen, pues me gusta lo que hace él, me gusta lo que hace la empresa, me gustan los proyectos, me puedo acercar si se da la oportunidad y ver si puedo entrar, ¿no? Claro. Oye, justo ahorita que decías, la parte de, pues obviamente la cuestión de las redes sociales y todo este tema, ¿no? Brincándonos un poquito hacia allá, para irle ya medio terminando aquí este gran episodio, amigo. En ese momento que decides empezar también con toda esta parte de ser una figura en la parte de bienes raíces allá afuera, ¿cuál fue ese peor miedo en ese momento? Pues siempre es el miedo del que me van a juzgar, ¿qué van a decir güey? Claro. Sí, claro. O sea, puta, qué pena, van a decir este güey qué está haciendo. Claro. Pero fíjate que me pasó lo mismo que cuando empecé en bienes raíces. O sea, cuando yo empecé a crear contenido, fue de, me voy a dar 6 meses. Y si no, madre, claro. O sea, 6 meses voy a estar subiendo contenido diario. No sé cómo le voy a hacer, pero 6 meses, no pierdo nada. Claro. Y lo empecé a hacer, 1 o 2 meses, seguía igual, pero después poco a poco fue pegando. Dije, aquí hay algo, porque me empezaron a llegar clientes, me empezaron a llegar asesores que querían entrar y así. Entonces dije, aquí hay algo que puede ser un canal alterno a lo que ya estamos haciendo, que puede ser interesante. Y justamente por ahí. Oye, ¿y crees que es para todos? O sea, si te quieres dedicar a bienes raíces, deberías a huevo, perdón por la expresión, ser influencer. Mira, intentar serlo como sea. O sea, hoy por hoy no creo que sea algo 100% obligatorio. Ok. Pero sí creo que si quieres tener buenos resultados, va por ahí. Pero por el otro lado también está un tema bien interesante que, digo, y tú lo has vivido, güey. Antes el ser asesor era, pues llego a la oficina, me siento, recibo leads que me manda quién sabe, les busco opciones y ya. Ahora consigue la propiedad, públicala en portales, públicala en redes sociales, hazle videos, súbele fotos, hazle TikTok, súbelo en YouTube. Sí, ya es otro trabajo. O sea, ya es otro trabajo y es estar ahí constantemente. O sea, si quieres dedicarte a bienes raíces, sí o sí necesitas ser súper constante, tanto en la creación de contenido como en la atención a los clientes. O sea, son muchas cosas las que tienes que abarcar.
Sí, a ver, yo creo que ahí es donde ahora estamos viendo una nueva ola, no solamente de las personas que se dedican a este tema, pero también en que empieza a ser como una especialización, porque, a ver, yo creo que ahorita, y a ti, creo que te está pasando, y a lo mejor fuera del aire lo tenemos que luego platicar, pero, pues ya empiezas a hacer demasiadas cosas, güey. Y entonces, y no por una cuestión de que ay, no puedas, sino, pues empieza a haber, y creo que se va a ir dando cada vez más, El que mucho pero más el hecho de decir, este asesor es el que hace el contenido. Que allá afuera es hasta cierto punto como la imagen, tal, lo que fuera, pero ese güey no atiende. O sea, porque creo que poco a poco, y allá afuera debe de existir. Sí, no, o sea, totalmente. debe de ser así, o sea, no, ¿cómo se llama el famoso de Miami? ¿No? Ay, se me fue Brando, no sé cómo se llama. El güero, el famosísimo. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero pues él al final es nada más la figura, o sea... Ryan Serhant. Ajá, exacto. Es de Nueva York. Nueva York, mira. Pero sí, justo, o sea... Ese güey es la imagen solamente, ¿no? O sea, realmente ya... Y no es tanto por el hecho de decir que no creo que sea por ahí, es de, ay no, me freseo para ver qué clientes atiendo. Entiendo que ese güey ya puede, ¿no? Pero creo que es más una cuestión de, güey, te está funcionando esto, que es el contenido, que es hacer esto, que es hacer tal... Ya allá afuera te reconocen por el contenido, por eso, pues necesitas tener una estructura así, o tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, claro, para que se vuelva a existir esta especialización, ¿no? Sí, coincido totalmente, o sea, sí creo que parte del crecimiento que vas teniendo con la creación de contenido en bienes raíces particularmente, sí va por ahí, o sea, porque sí llega un punto en donde ya no puedes hacer todo. Claro. Y también tienes que ser muy inteligente, porque el que tú vayas creando contenido y solamente salgas tú como tal, muchas veces, y nos ha pasado, muchas veces llegan clientes que quieren que los atiendas a fuerza tú. Porque te vieron a ti. Claro. Si tú los pasas a alguien más, ahí se termina perdiendo como esa conexión. Claro. Entonces, ese punto en particular es bien interesante, el ver la forma de poderlo conectar. O sea, yo conozco un par de inmobiliarios aquí en Querétaro que lo han sabido manejar muy bien. O sea, de que empezó una persona creando contenido y fueron como, empezaba a salir, soy fulanito de tal, y ya de repente sale otro, claro, y ya lo ves. Y pues ya justo el episodio anterior, mi buen, el Quique. El Quique, justo, sí, justamente. O sea, Quique, por ejemplo, él empezó así, o sea, era el gurú inmobiliario, claro, y de repente sale esa inmobiliaria, claro, y ya empezaron a ellos a crear videos como grupo, claro, y eso empieza también a jalar gente hacia allá, y le libera un poco la chamba, porque sí es mucho de delegar, o sea, también claro, es esa parte. Sí, yo tengo muy claro que va a llegar un punto más pronto que tarde, que pues, yo ya no voy a poder atender clientes como me gustaría, ¿no? O sea, a lo mejor atiendo uno que otro, sí, que sé que... Y porque te piden apoyo por algo, lo que o fuera. Que es un amigo, claro, o que es un muy buen cliente, lo atiendo, ¿no? Claro. Pero yo tengo muy claro que va a llegar un punto, y de hecho ya está sucediendo, o sea, que me llega una persona por redes sociales y pum, la paso al equipo, precisamente por eso, porque ya no me da la vida. Claro. Pero sí. Pues mi César, la verdad, creo que se nos pasó bien rápido, llevamos 40 minutos de podcast. Oh, sí, entonces, fíjate que siempre me gusta cerrar con una pregunta que a lo mejor es un poco más filosófica en ese sentido, pero a lo largo, obviamente, ya de tu carrera, en esta parte también laboral, obviamente estructurado, a lo largo en esta industria de bienes raíces, ¿cuál crees que realmente es tu filosofía de trabajo? O sea, ¿cómo ves esa parte de por qué llegaste a donde has llegado? Constancia y resiliencia. Ahí está. Así. 2 palabras. O sea, ser súper constante, y cada chingadazo que te dan, te paras y otra vez le sigues. O sea, así he sido siempre. Me gustó, amigo. Pues mira, saludcita. Salud, amigo. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Sabes que es tu casa, literal. Literal. Y pues muchas gracias a ustedes. Feliz año. Ya estamos en 2026. Bienvenidos a este año que esperemos que sea todo para bien. Y pues hay que seguirle dando. Muchas gracias nuevamente. Un episodio más de Miércoles de Carajillos con Pepe Lesco. Nos vemos la próxima. A seguir rompiéndola.
Vámonos.